Les bendigo a cada uno de ustedes, mis hermanos, también a los hermanos que por razones de fuerza mayor no pueden estar acá y que en algún momento del día o de la semana también van a tener acceso a esta predicación en su casa, en algún lugar donde estén, y que también puedan ser bendecidos como estamos siendo bendecidos nosotros también acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿A qué libro? Hechos. El libro de los Hechos. Muy bien, mis hermanos. Hechos. Vamos a revisar todo el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8. Nos hemos detenido en 2 predicaciones en el capítulo 8. Hoy día nuevamente vamos a mirar el capítulo 8. Y si el Señor nos ayuda, la próxima semana terminamos el capítulo 8 y avanzamos al capítulo 9. Busque por favor el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer. La semana pasada hubo unos versículos que me los salté para darle fluidez a la idea que se quería desarrollar esa semana, pero hoy día es necesario tomar esos versículos que me salté porque nos vamos a enfocar en ellos, especialmente. Ahora, leemos en el nombre del Señor desde el versículo 59 del 7, que está 2 versículos más arriba, para poder leer de corrido. Hechos del 7:59 en adelante dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, estamos hablando de Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Oramos. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú estás en este lugar. Señor, hemos leído tu palabra, la única que puede generar transformaciones en el corazón del ser humano es ella. Y oramos en este momento con todo nuestro corazón para que tu Espíritu Santo tome tu palabra, esta palabra leída, Señor, y pueda obrar transformaciones en nuestras vidas y en nuestros corazones. Anhelamos más que cualquier cosa la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, manifestado en cambios, manifestado en restauración, manifestado en nueva vida, en nueva forma de pensar, en un reordenamiento de las prioridades. Oramos, Señor, para que así sea. Padre, ayúdanos en este momento a que todos podamos comprender y todos podamos entender. Y aún tu gracia suficiente, Señor, nos envuelva a todos de tal manera que la exposición y el entender tu palabra fluya en medio de este salón, sin importar la edad, sin importar, Señor, el nivel educacional que alguno de nuestros hermanos tenga. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se dieron cuenta cuál fue los pasajes que no incluimos esa vez del domingo anterior que nos tocó hablar de Hechos? De Hechos 8. Dejamos fuera a Simón. Dejamos fuera a Simón. Hoy día nos vamos a enfocar en Simón, ¿ya? Pero hasta el momento, a modo de resumen, después de la muerte de Esteban al final del capítulo 7, de donde nos enganchamos, nosotros podemos ver, a modo de contexto, que se levantó una persecución tan cruenta, tan sanguinaria contra los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que muchos de ellos tuvieron que salir de Jerusalén, dejar sus casas, dejar sus posesiones y arrancar. Dice el versículo 1 que muchos fueron esparcidos, y la palabra esparcido que se ocupa ahí es la palabra diáspora. Y diáspora tiene que ver con sembrado. Eso también lo vimos los dos domingos anteriores. En otras palabras, lo que Dios hizo fue esparcir, fue sembrar a sus hijos que estaban hasta ese momento concentrados en la ciudad de Jerusalén. Los sembró, los esparció por toda la región de Judea y también más allá de la región de Judea, en la región de Samaria. Dice el capítulo 11 que algunos de estos hermanos que salieron de Jerusalén incluso traspasaron las fronteras geográficas y muchos de ellos llegaron a la región de Fenicia, de Chipre y Antioquía, donde muchos griegos en esa ocasión recibieron el mensaje del Evangelio también. Es decir, en el capítulo 8 nosotros revisamos con anterioridad que el Evangelio está traspasando fronteras geográficas. Pero también vimos en el capítulo 8 que aparte de que el Evangelio está traspasando barreras geográficas, el Evangelio también está destruyendo prejuicios. El Evangelio también está derribando prejuicios. ¿Se acuerdan que nos centramos un domingo también en esos prejuicios que nosotros desarrollamos largamente? Y dijimos que cerca de 900, que casi por 900 años después de la muerte de Salomón, la relación entre los judíos y los samaritanos se hizo insostenible. Una mala relación de casi 900 años de odiosidad, de rivalidad, de desprecio entre ambos, llegó a su fin cuando el Evangelio irrumpe con poder por intermedio de Felipe ahí en Samaria. Y los samaritanos comienzan a recibir en arrepentimiento y fe el mensaje de salvación y Dios comienza a hacer una obra poderosa ahí. Entonces nosotros habíamos visto tres cosas a partir del libro de los Hechos capítulo 8. Número 1,
cómo los hermanos fueron dispersados a causa de esta cruenta persecución que se levantó después de la muerte de Esteban. Lo segundo que vimos es cómo el evangelio comenzó a avanzar, a extenderse, hasta incluso llegar a traspasar las barreras geográficas. Y lo tercero que vimos es cómo el evangelio que va avanzando, a la vez de ir extendiéndose, va derribando prejuicios, y el gran prejuicio, la gran odiosidad que había en ese tiempo, que llevaba casi 900 años de existencia entre judíos y samaritanos, se rompe cuando los samaritanos comienzan a recibir el evangelio, cuando comienza a manifestarse la salvación de Dios en ellos, y los discípulos que estaban en Jerusalén, al escuchar que en Samaria estaba ocurriendo esto, envían a Pedro y a Juan para certificar, para validar ese mover de Dios en Samaria, y ellos quedan con la boca abierta. Nos detuvimos ahí en la figura de Juan, como un hombre que hace un tiempo atrás había dicho: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos por habernos negado el paso por acá? Hoy día está imponiendo las manos sobre esos mismos con los cuales pidió al Señor orar para que descienda fuego del cielo, pero hoy día orando para que descienda otro fuego, el fuego del Espíritu Santo sobre ellos. Y hasta ahí hemos visto. Ahora, hoy día, nos vamos a centrar, o aparte de ver lo que ya hemos visto, nos vamos a meter hoy en día en un punto particular que tiene como eje, como centro a Simón, y nosotros a partir de la vida de este personaje vamos a ver que muchas veces el evangelio resulta atractivo para ciertas personas, pero por las razones equivocadas. A través del ejemplo de Simón vamos a ver que muchas veces el evangelio resulta atractivo para algunas personas, pero esa atracción está fundamentada en las razones equivocadas y no en las razones que debiera estar centrado. Quiero que vamos al versículo 9 y podamos leer nuevamente específicamente esta parte. Dice del versículo 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y mire lo que pasó. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Este Simón, hermanos míos, en medio de Samaria, antes de que llegara Felipe, era todo un personaje. Este Simón, la gente pensaba que él era un fiel representante del gran poder de Dios en ese lugar. Este Simón era una especie de personaje reconocido, una persona respetada, un hombre connotado, una especie de gurú en Samaria. Pero todo eso se le acabó a Simón. Ese reconocimiento en Samaria se le acabó cuando llega Felipe y comienza a predicar el evangelio, y mucha gente comienza a ser libertada, mucha gente comienza a ser sanada, y ahora las miradas no estaban puestas en el gran Simón, sino que ahora las miradas estaban puestas en Cristo y en lo que Él estaba haciendo en medio del corazón de los samaritanos. Cuando Simón ve a Felipe predicar la palabra y que esa predicación está siendo respaldada por el Señor con prodigios y con milagros, como dice el versículo 7, libertando a endemoniados, sanando a paralíticos, sanando a cojos, Simón, al ver estos milagros, quedó para adentro, mis hermanos, porque vio un despliegue de poder y autoridad por intermedio de Felipe, que era muy superior a las manifestaciones de despliegue y de autoridad y de poder que él podía hacer con sus artes mágicas frente a la gente de Samaria y mantenerlos engrupidos. Él vio que esto era totalmente distinto
que era evidentemente superior a lo que él hacía, y eso lo hizo quedar atónito, lo hizo quedar para adentro. Él vio que las astucias, que los engaños, que los trucos que con los que él mantenía engañada a la gente, dice el versículo 9 de Samaria, están siendo ampliamente superados por este mover de Dios. Así que, ¿qué hace Simón cuando ve este despliegue de poder? Acabamos de leer que una vez que él ve este despliegue de poder de parte de Dios ahí en Samaria, se acerca a Felipe, hace profesión de fe, se adhiere al mensaje de Felipe a tal punto que es bautizado también. Mire lo que dice el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, siempre, no lo dejó más desde el momento 1. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si alguien quedó loco, si alguien estaba extasiado, si alguien estaba maravillado, si alguien quedó obnubilado por los milagros que estaban produciéndose en Samaria, ese fue Simón. No se apartó desde el minuto 1 y siguió a Felipe por todos lados. Andaba detrás de él y la Biblia destaca la palabra siempre. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema de Simón? El problema de Simón es que sus ojos se quedaron puestos en los milagros. El problema de Simón es que sus ojos se quedaron clavados en las manifestaciones de poder y autoridad, y en alguna medida sus ojos no pudieron ver lo que estaba detrás de esas manifestaciones de poder y autoridad. Porque entendamos que todas esas manifestaciones de poder y autoridad que están descritas en el versículo 7, que todos esos milagros tienen una razón de ser. Los milagros no son milagros en sí mismos. El autor del libro de los Hechos, que es Lucas, ocupa 2 veces la palabra señales para darnos a entender a nosotros que esas manifestaciones no son nada más y nada menos que una señal, como dice la palabra, que no está apuntando al milagro en sí mismo, sino que está apuntando hacia otro lugar. Ahora, ¿cuál es el fin de esos milagros, mis hermanos? El fin de esos milagros, o hacia dónde apuntaban esos milagros, es que esos milagros apuntaban evidentemente hacia Dios. Esos milagros estaban ahí para dar testimonio público del poder de Dios. Esos milagros estaban ahí para dar testimonio público de la grandeza de Dios. Esos milagros estaban ahí acompañando la predicación de la palabra para dar testimonio de su gloria y para respaldar la predicación de los apóstoles en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esos milagros no estaban ahí por casualidad. Esos milagros eran la forma como Dios estaba diciendo: lo que estos hombres están predicando, específicamente lo que este hombre está predicando, no es algo que se le ocurrió a él, sino que lo que este hombre está predicando no es una idea de él, sino que es mi palabra, y yo certifico esta palabra con estas señales y milagros que se están haciendo. Esa es la idea de los milagros detrás de esta predicación. Simón quedó clavado, mis hermanos, con las manifestaciones de poder, quedó clavado con los milagros, pero no pudo ver que detrás de esos milagros, o esos milagros estaban apuntando a algo más grande que los milagros. Esos milagros estaban apuntando al hacedor de los milagros, que es el Señor. Y eso es lo que nunca podemos olvidar nosotros. No quedar clavado con las manifestaciones que a muchos les guste, a muchos les agrada, y muchos andan detrás de las manifestaciones, y olvidar al Señor de las manifestaciones. Por eso el mensaje de los apóstoles iba acompañado de esas manifestaciones sobrenaturales, para validar, para certificar que esa predicación, que ese mensaje era un mensaje de Dios y no un mensaje de hombre. Pero ahora volvamos un poquito a Simón, mis hermanos. Simón, dijimos que se centró en el hecho en sí. Simón centró su mirada en los milagros. Simón puso su mirada y su atención en la manifestación sobrenatural, pero insisto, no en lo que el milagro significaba. 2 veces Lucas
el autor del libro de los Hechos ocupa la palabra señales. La primera está en el versículo 6, cuando dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esa es la primera vez. La segunda vez que Lucas ocupa la palabra señal para referirse a estos milagros está en el versículo 13 y dice: Simón veía las señales y grandes milagros que se hacían. En la Biblia, mis hermanos, el concepto señal se usa para referirse a un acontecimiento que apunta más allá de sí mismo. Recalco esta idea porque es importante. Por lo tanto, estos milagros que están ocurriendo ahí en Samaria ese día apuntan más allá del milagro en sí mismo. Estos milagros están mostrando y evidenciando el poder de Dios que está confirmando su palabra. Pero Simón no entendió aparentemente las señales. A Simón le pasó lo mismo que le pasa a muchos niños muchas veces, mis hermanos. No sé si tú has hecho esto. A un pequeño decirle: mira el pajarito, y el niño se queda mirando el dedo. Mira para allá, aturdido el pajarito, y te queda mirando el dedo el nieto. A Simón le pasó lo mismo que le pasa a los niños cuando alguien le dice: mira el pajarito. Se quedan mirando el dedo y no son capaces de poder apreciar y mirar a aquello que el dedo está haciendo referencia. A Simón le pasó lo mismo. Él se quedó tan pegado en los milagros que le impidió poder comprender y entender que esos milagros eran señales que apuntaban a algo o a alguien más grande que el milagro en sí mismo. Y ese grande es el Señor, ese grande es Cristo. Se quedó pegado, se quedó fascinado, se quedó extasiado, asombrado con los milagros, pero nunca entendió que esas señales estaban apuntando y direccionando hacia otra cosa. Esos milagros estaban señalando y apuntando a Cristo, el Salvador que su alma necesitaba. Miren lo que pasó en el versículo 18, mis hermanos. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mis hermanos, tal parece ser de que Simón nunca vio su pecado, tal pareciera ser que Simón nunca vio la necesidad de arrepentirse, tal parece que Simón quería seguir siendo el centro de atención en Samaria. Pero mis hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Dice el versículo 13 que Simón hizo profesión de fe, que Simón creyó, que Simón se bautizó. Pero el versículo 18 demuestra que su corazón seguía pegado a este mundo. Mira esto, mi hermano. Alguien puede estar encantado con el Evangelio. Alguien puede oír con alegría los mensajes cristianos. Alguien puede cantar, alguien puede asistir a una iglesia, alguien podría incluso engrupirse a los líderes de una iglesia local y manifestar el deseo de querer ser un fiel discípulo de Cristo, y tal vez incluso por tiempo, hasta incluso llegando de repente a la iglesia a validar un testimonio y llevando a ese hombre o a esa mujer a las aguas. Alguien podría hacer ese trabajo de engrupirse incluso a un liderazgo local. Pero mis hermanos, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Nosotros debemos estar dispuestos a dejar nuestra vida pasada atrás. Muchas personas quieren a Cristo, pero también quieren al mundo. Es decir, como Simón, yo quiero también eso y estoy encantado con lo que está pasando. Hizo profesión de fe, estuvo al lado de Felipe siempre, pero su corazón también quería seguir anclado al mundo. Mis hermanos, que no nos pase lo de Simón a nosotros.
que nos encantamos con las cosas cristianas evangélicas, pero también me encanto con las cosas del mundo. Y hasta cierto punto hasta podría estar y ser parte de una comunidad de fe, pero también ser parte del mundo. Mis hermanos, que no nos pase lo de Simón. Necesitamos arrepentirnos si eso está pasando, porque si eso es así, que alguien está amando a Dios y amando al mundo, estamos en un serio y en un grave problema. Si nosotros estamos por un lado queriendo amar a Dios, pero también amando al mundo y haciendo de eso mi vida, hermano, es deber nuestro decir, vamos directo al infierno. Nuestra vida debe ser transformada. No hay nada en el mundo que debiera encandilarnos más que la gloria de Él, su poder y su presencia. Eso es lo único que debiera encandilarnos, Él, y nada más valioso que Él. Simón quería las dos cosas. Simón quería las dos cosas. Y de paso, ¿qué le dice Pedro en el versículo 22 al 24? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, mira, el embelesamiento. ¿Tú sabes lo que es el embelesamiento? El embelesamiento sin arrepentimiento no es igual a salvación. El embelesamiento, el estar fascinado con una idea, sin arrepentimiento, no es igual a salvación. Entre líneas nosotros podemos darnos cuenta que Simón quería seguir siendo el centro de atención en Samaria. Entre líneas nosotros podemos darnos cuenta y leer también que Simón quería continuar con su negocio. Por eso le pidió a los apóstoles comprar la franquicia y les dijo en el versículo 9, yo también quiero este poder, yo también quiero poner las manos sobre los demás y que los demás reciban al Espíritu Santo. Y en el versículo 18 les dice, ¿y cuánto sale esto? Estoy dispuesto y puedo y quiero pagar por esto. Un estudioso dijo lo siguiente con respecto a Simón, dijo, el problema de Simón no es solo su fascinación por lo sobrenatural, sino que su fe estaba puesta en el poder ejecutor del milagro y su fe no estaba puesta en Cristo y en la belleza de su gracia salvadora. Mira esto, mi hermano. Alguien puede manifestar fe, pero tener esa fe mal puesta. Alguien puede manifestar confianza, pero tener esa confianza depositada en el lugar incorrecto. Hermano, toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, toda nuestra lealtad deben estar puesta en Cristo. Ahí está el depósito correcto de la fe, ahí está el depósito correcto de la confianza, ahí está el depósito correcto de la esperanza en Él, en Cristo, y no en otro lugar, mis hermanos, en Él. El problema de Simón fue la fascinación por lo sobrenatural, más que por el autor de lo sobrenatural. Y lamentablemente, mis hermanos, eso sigue pasando hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que se siente atraída por el Evangelio, pero atraída por las razones equivocadas. Hay gente que se siente atraída porque ellos quieren sanidad, porque ellos quieren prosperidad, porque ellos quieren tener un mejor matrimonio, porque ellos quieren tener hijos más obedientes, porque quieren tener una mejor salud, quieren tener un mejor bienestar emocional, quieren ganar más plata, quieren tener un mejor trabajo, quieren que les vaya bien en los negocios, quieren que Dios los saque del problema en el que está. Pero de tanto querer y querer para ellos, no se rinden al señorío del Evangelio de Cristo, ni se rinden a Cristo. Una persona podría emocionarse con la música, gustarle estar donde están gente creyente, se podría sentir bien y cómoda en una iglesia local, pero nunca ven la gravedad de su pecado.
pero nunca ven la necesidad que tienen de un Salvador. Están fascinados, al igual que Simón, por las señales, pero no están mirando la realidad a lo que apunta esa señal. Esa señal apunta a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la majestad de Dios, a la autoridad de Dios, al señorío de Cristo. Eso sigue pasando muchas veces. Y el llamado para nosotros es a poner nuestra mirada en Él, no en los hechos sobrenaturales que puedan pasar, sino que en Él. Hermano mío, ¿qué significa para ti Cristo? ¿Él es tu verdadero tesoro? ¿O solo estás buscando en el Evangelio un beneficio para ti? ¿Qué me puede dar el Evangelio a mí? Porque si es así, tú tienes que arrepentirte ahora ya. Estás en riesgo y en peligro. El Evangelio no se trata de ti, el Evangelio se trata de Él. Y hay mucha gente, insisto, como Simón, que sigue a Cristo por las razones equivocadas, por ver cómo voy yo aquí. ¿Es Él, mi hermano, la perla de gran precio para ti? Esa que en Mateo 13 dice lo siguiente: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Es Cristo la perla del mayor precio, la perla más preciosa para ti igual? Porque si Cristo es la perla de mayor precio para ti, tú vas a estar dispuesto a renunciar a todo por Él. Si Cristo es igual a cualquier otra cosa, tú no vas a estar dispuesto a renunciar a nada por Él. ¿Es Él la perla de gran precio para ti? ¿O solo es un medio para conseguir algo? Hermanos, el Evangelio no es un medio para conseguir favores. Si bien el Señor sabe que tú tienes necesidad de algo, el Señor conoce tus peticiones íntimas, si bien el Señor sabe que hay cosas que no te dejan dormir, que te han quitado el sueño, que te gustaría que no estuvieran pasando, que se revirtieran. Hermano, antes del beneficio necesitas rendirte totalmente a Cristo. Tú no puedes venir a Cristo por la necesidad que yo tengo solamente, sino que yo tengo que venir a Él con la perspectiva de que la mayor necesidad que yo tengo es la necesidad de un Señor, de un Salvador para mi vida. Esa es mi mayor necesidad como ser humano. Todo lo demás está en segundo lugar. Cuando yo me dé cuenta que necesito un Salvador, que necesito un Señor para mi vida, las demás cosas van a empezar a ocurrir porque Él se va a comenzar a involucrar poderosamente en esa vida. Pero nosotros no podemos acercarnos a Él con las cosas cambiadas, es decir, yo vengo para que me soluciones. Pero tú, Señor de mi vida, tú ordenando mi vida, no, esa la veo yo. Hermano, al igual que Simón, estaríamos acercándonos a Él por las razones equivocadas. Tú y yo no necesitamos un proveedor todopoderoso, un Uber Eats, un pedidos ya para que cuando necesitemos algo, Señor, que llegue. No es que yo necesite un psiquiatra, Jesús el psicólogo de mi vida, el psiquiatra de mi vida, Jesús el médico de mi vida, Jesús el coach de mi vida, el motivador de mi vida, Jesús el psicólogo perfecto, el cajero automático. No, mis hermanos, nosotros necesitamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Lo necesitamos como eso, como el que intervenga y revolucione. Porque cuando intervenga y revolucione, las demás cosas van a comenzar a cambiar. Pero no podemos acercarnos a Él por las razones equivocadas como lo hizo este hombre. Porque entre líneas leemos que Él quiere continuar con su negocio, quiere franquicia de este poder y esta autoridad. Y lo segundo, que Él quiere seguir siendo el hombre connotado, respetado, admirado por todos los samaritanos, como el tiempo que los estuvo engañado antes que llegara Felipe. ¿Se entiende? Hermanos, llegamos a Cristo, nuestra vida ya era. Todo queda atrás. Y hoy día tenemos una nueva vida en Él. Y en esa nueva vida nos deleitamos. Pero ¿sabes qué? Gracias al Señor,
Porque no todos responden al llamado de Dios como lo hizo Simón. Simón está como ejemplo aquí, como un mal ejemplo de personas, porque dentro de los samaritanos muchos respondieron en fe y arrepentimiento, muchos dejaron todos sus siglos de odiosidad con los judíos, muchos dejaron que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas, y el arrepentimiento y convertimiento de muchos samaritanos fue genuino, real y legal. Muchos. Pero también al Señor le pareció interesante dejarnos en medio de ese convertimiento genuino, real, un caso de un hombre que se acercó al Señor por las razones equivocadas. No vaya a ser que alguno de mis hijos se esté acercando a mí por las razones equivocadas. No vaya a ser. Y nos deja este relato para que podamos reflexionar, para que podamos meditar y, si es necesario, arrepentirnos y avanzar. ¿Se entiende? Gracias al Señor que no todos responden al llamado de Dios como lo hizo Simón, porque por la gracia del Señor muchas personas hoy día, y al igual que en ese momento, responden al Evangelio con un corazón humilde y con un corazón necesitado. Por la gracia del Señor muchas personas en este tiempo y en ese tiempo reconocen a Cristo como el tesoro más incomparable de sus vidas. Reconocen a Cristo como el tesoro más invaluable de sus vidas. Gracias a su gracia es que muchos reconocen a Cristo como aquel que satisface por completo sus almas. Mucha gente, por la gracia del Señor, se acerca a Él en arrepentimiento y fe para encontrar en Él el perdón de sus pecados y el inicio de una nueva vida junto a Él. Gracias al Señor, porque no todos responden como Simón. Hay mucha gente que responde con sinceridad al llamado. Y mucha gente que responde bien ese llamado, con arrepentimiento, con fe y sabiendo de que por sobre mi necesidad que pase en esta tierra, tengo necesidad de un Salvador, y el Salvador llegó, y el Salvador es Cristo. El versículo 25 dice lo siguiente: y ellos, hablando de Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Mis hermanos, los apóstoles continuaron su camino de vuelta a Jerusalén, predicando en muchas aldeas samaritanas. Eso habla de una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Los enemigos, los odiados, hoy día también son objeto de la evangelización de ellos. Los prejuicios se están derribando. Y lo otro importante, que los apóstoles no se desanimaron por la actitud de Simón, sino que siguieron predicando. Hermanos, va a pasar, o puede pasar, que en algún momento cuando tú le prediques a alguien, alguien te diga: no quiero a Cristo, yo no necesito a Cristo. Eso va a significar que nos vamos a frustrar, eso va a significar que nos vamos a detener, que nos vamos a amurrar, que nos vamos a cuestionar. Hermano, los Pedro y Juan vivieron en primera persona esta situación. ¿Y qué hicieron ellos? No porque una persona respondió mal, frenó el trabajo de ellos. Versículo 25, ellos siguieron predicando la palabra. Por lo tanto, si en algún momento alguien rechaza a Cristo, no te rechaza a ti, lo rechaza a Él. Sigue predicando, sigue testificando, sigue dando testimonio. Si en algún momento tus hijos todavía no llegan a Cristo, si tu esposo o tu esposa todavía no se convierte, si tu familia todavía no se rinde a los pies del Señor, si todavía no hay respuesta a tu oración, si todavía algunos familiares por los que tú estás orando, que en algún momento participaron, no vuelven, no te desanimes. No te desanimes, sigue predicando, sigue testificando, sigue dando testimonio. Dios se encargará de los resultados. No te desanimes,
Ten confianza en que Él va a mover el cielo y la tierra para que vuelvan al camino los que se apartaron. Ten confianza de que Él va a mover todo para aquellos que no le conocen también puedan escuchar de su palabra y puedan conocerle. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir confiando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir orando, vamos a seguir perseverando y dejando los resultados en las manos del Señor. No nos angustiemos, no nos desesperemos, no nos desanimemos, porque el Señor es fiel y justo y Él conoce a los que en Él confían y recompensa a sus siervos y a sus siervas. Mis hermanos, quiero invitarte a que nos podamos poner de pie, por favor. Gracias. Aleluya, gloria. Quiero pedirle que cierre sus ojos por un instante.